Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de domingo 5 de abril del 2026, domingo de resurrección. Así es este domingo para la cristiandad, desde luego. Un videoblog más de Acrisolándonos. Este canalito que solo busca pues trabajar en la superación personal, en la edificación propia, porque ya ven nuestra precursora Marie Curie cómo nos ha marcado este programa con su famosa frase: no se puede pensar en construir un mundo mejor sin mejorarnos como personas. Cada uno de nosotros debe trabajar en la mejora de sí mismo, en su acrisolamiento. Por eso el nombre, Acrisolándonos, de nuestro canalito. Así es. Bueno, y sobre esta misma línea de acción, pues ya ven que la noche de ayer estuvimos platicando sobre Dietrich Bonhoeffer, alemán de principios de siglo del siglo próximo pasado, teólogo, quien escribió mucho sobre la materia, desde luego, sobre la teología, sobre el cristianismo, y cristianismo en serio. Su vida, su obra enfocada básicamente a Cristo. Y de hecho, al igual que Martín Lutero, su frase favorita era sobre la vida de Cristo y decir, sin duda, algo así, sin duda, Cristo es mi Dios, sin lugar a dudas, por la obra redentora de Jesucristo, hace ya un poquito más de 2000 años. Y se puede considerar a Dietrich Bonhoeffer como un innovador del culto cristiano, sin especificar el tipo de culto. Pues ya ven que existen católicos y que protestantes, eh, luteranos, de distintas, testigos de Jehová, evangélicos, pero todos pues son cristianos. Y él pues dejó un gran legado en este sentido, porque también estuvo en Roma. Él era luterano en un principio y ahí es donde se graduó en teología, pero luego hizo una serie de escritos y ayudó a fundar un nuevo culto basado un tanto en lo luterano, pero con ciertos cambios. Y y es aquí donde yo sí quise puntualizar en el programa de hoy, así brevemente, para no quitarte mucho tiempo, eh, amiga, amigo, porque faltaba puntualizar los puntos clave de esta nueva religión que él ayudó a fundar, el la religión confesante, por decir, se puede decir que es un derivado de la luterana, que se trabajan mucho sobre la figura de Jesucristo, mucho, y tienen básicamente dos propuestas los confesantes. Una, que nunca se debe de disociar, separar la figura de Cristo como una sola, tanto como el Cristo histórico que da lugar
a toda esta doctrina que se llevó a cabo durante esta semana y bueno, y que continúa. Ya ven que siguen los sigue la Pascua y siguen los festejos, sobre todo relativo a la resurrección de Jesús, señalando que venció a la muerte. Y aquí dice Dietrich, dice, es que se debe de ver más bien el simbolismo que la acción de haber regresado de la muerte, de pensar en que físicamente fue como la derrotó. Dice, no, es donde los cristianos debemos entender que esto nos simboliza que siempre debemos estar volviendo a la vida. Después de nuestros errores, después de nuestras tristezas, después de nuestras vivencias, siempre debemos estar renovándonos, llenándonos de optimismo. Esto es lo que nos muestra Jesucristo, que siempre estemos renovándonos, llenándonos de optimismo, de alegría de vivir, y es un simbolismo de entre muchos que se pueden obtener de lo que decimos de Cristo venciendo a la muerte, volviendo a la vida. Es nuestra enseñanza en ese sentido. Pero él, en su iglesia confesante, decía que los cristianos tienen dos opciones para desarrollarse como tales. Una es muy barata, una opción muy barata. ¿Cuál es? La gracia barata es aquella en la que solo te preocupas por tu propia salvación. Y esto nos lleva a vivir una vida un tanto más cómoda. Voy a misa o voy a mis servicios, por decir, dominicales, servicios teológicos, y entre semana me dedico a trabajar y vivo bien, vivo tranquilamente, pero ahí se queda claro que lo que voy buscando es mi salvación y en eso trabajo. Y decía, pero la vida que sigue verdaderamente a Jesucristo es la vida costosa, es aquella que nos indica, que nos mueve a seguir los mandamientos de Jesús, amar al prójimo, ser misericordiosos, en fin, todo, no mentir, todo lo que nos enseñó Jesucristo, sobre todo en el Sermón del Monte. Si lo seguimos debidamente, estaremos no solo haciendo por nuestra salvación propia, por la salvación de nuestra alma, sino estaremos haciendo también por la salvación de los demás y por que hagamos lo que podamos hacer porque el pobre, el oprimido, el sufrido tenga consuelo y sepa que va a ser saciado, que va a ser consolado, que le tocó este tipo de sufrimiento, pero que va a cosechar en aquel lugar donde la vida verdaderamente vale la pena y es para siempre. Entonces, la gracia barata, trabajar nomás para ti, y la gracia costosa es aquella en la que le dedicas tiempo, recursos, esfuerzos, tanto para ti, para llevar una vida cristiana de conformidad con los mandamientos cristianos, como para los demás hasta donde sean tus posibilidades. Ya parezco un pastor
No, 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 simplemente que esta me parece una vida ejemplar y solo quise comentarles los puntos torales de su doctrina de la religión confesante derivada de la luterana, pero cristianas al fin y al cabo, pero cristianas al pie de la letra. Bien, amigos, termino. En 1939, Dietrich Bonhoeffer se afilió a Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, como empleado civil para trabajar ahí. Ayudó mucho a salvar judíos, porque ya estaban siendo objetos de mucha persecución en esos años de 1939 a 1943, en que supuestamente se descubrió una conspiración para derrocar y o asesinar al Führer, a Hitler, y entonces él también fue arrestado por ahí en julio de 1943 y permaneció en prisión, en varias prisiones lo tocó estar, hasta en 1945, en que el 9 de abril fue ejecutado por ahorcamiento. Pero esa resistencia, ese grupo derivado del servicio de inteligencia alemán, estuvieron siempre trabajando contra la opresión, contra la injusticia derivada de un régimen autoritario, como todos sabemos que así fue, y que llevó a la Alemania a un verdadero desastre, del que solo gente como los alemanes, trabajadores, inteligentes, han logrado salir adelante y volver a erigirse como una nación de primer orden mundial, lo cual nos dice que su ciudadanía seguro que está muy bien acrisolada. Bien, es lo que quisimos platicarles en esta ocasión, esperando y recomendando investiguen más sobre Dietrich Bonhoeffer con doble F. Creo que bien vale la pena, aunque seamos católicos, pero hay que tener mentalidad abierta para aprender lo bueno de donde venga. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.